¿Qué tal, mis queridos renderistas? Sean todos muy bienvenidos aquí a Jacobsen 3D. Yo soy Robson Jacobsen y en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar alfombras. Sí, alfombras en ViewRay para SketchUp. Hay muchas formas de configurar alfombras y además hay muchos tipos de alfombras. Hay alfombras que tienen pelo largo, pelo corto, hay alfombras sin pelos, hay alfombras sintéticas, en fin. Hay muchos tipos de alfombras, pero en este caso voy a mostrar dos formas que son las más comunes, bajo mi punto de vista, que es crear una alfombra solamente con texturas, sin los pelos, y después vamos a ver también con el FUR cómo crear una alfombra con los pelos, con la textura, con las texturas, ¿vale? Con el pelo y con textura. Vamos a hacer las dos cosas. Espero que no me he liado aquí con la explicación. Bueno, lo primero, vamos a crear antes de cualquier cosa necesitamos tener la alfombra, no modelada. Y el modelado de la alfombra es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Es apenas, básicamente, un sólido de medio centímetro. Me gusta poner aquí las esquinas redondeaditas, como ustedes están viendo aquí. Lo que hago es eso, no hay misterio, eso es súper fácil de hacer. Agrupamos, hacemos un grupo, como aquí está. Y enseguida verificamos si las caras no están invertidas. Y con eso ya tenemos listo para empezar a trabajar en nuestra alfombra. Bueno, ahí enseguida necesitamos definir qué tipo de alfombra vamos a hacer, si es una con pelos o una sin pelos. Y si es una sin pelos, nosotros podemos entonces descargar texturas para crear el material, las texturas. Yo utilizo, hay muchas páginas, gente, por cierto, ya he hablado de eso largo y tendido muchas veces sobre dónde descargar materiales PBR. Materiales PBR son los materiales que vienen, materiales PBR son materiales físicamente correctos, ¿no? Pero para representar los materiales PBR, normalmente necesitamos tener algunos mapas. Y esos materiales con mapas, texturas con mapas, podemos descargar en muchas, cientos de webs. Aquí en mi comunidad, en la comunidad tenemos vídeos explicando dónde y páginas para descargar. Una página que utilizo últimamente bastante es Kixel para descargar este material. Es de Megascan. Ahí ellos tienen un programa que se llama Bridge. Y en este programa, por ejemplo, aquí en el apartado de Fabric, tenemos algunas, por ejemplo, tenemos esto de Carpet que nos sirve para hacer alfombras, poner carpete y otras cosas más, fíjense. Lo bueno es que estos materiales a descargar vienen ya con sus mapas, ¿vale? Con sus mapas, aquí hay varios. En fin, hay también algunos que son más patrones así para utilizar, yo qué sé, como otros tipos de tela. En fin, podemos simular muchas cosas, ¿vale? Para nuestra muestra, yo voy a utilizar esta, que estaba mirando aquí, por ejemplo, esta. Tengo aquí unas cuantas más. Yo creo que voy a utilizar otra, ¿no? Acabo de decidir que voy a utilizar una diferente. Voy a utilizar una que no es exactamente para una... No sé si es para una alfombra o no, pero yo quiero hacer una alfombra con este patrón, con estas flores que tenemos aquí. Gente, tenemos aquí, fíjense, cuando hemos descargado este material, un albedo que sirve para la base. Tenemos un ambient occlusion que es para los detalles de la sombra. Tenemos el mapa de displacement que es para dar las ondulaciones grandes. Tenemos un normal map que es para los pequeños detalles. Tenemos un roughness que es para controlar la nitidez de los reflejos. Entonces, fíjense cómo sería este material. Está muy interesante. Vamos a trabajar este. ¿Cómo hacemos entonces para aplicar este material? Lo primero es crear el material. Para ello entramos aquí en el Asset Editor, botón derecho sobre este primer botón de materiales y damos a Generic. Y aquí ya tenemos un material Generic que lo vamos a renombrar para alfombra. Alfombra, ahí está. Y damos un Enter, ¿no? Alfombra. Expandimos a las opciones del material. Y lo primero que necesitamos poner aquí es poner el mapa de diffuse o albedo justo aquí en Color, en Texture y Slot Texture. Damos un clic, Bitmap. Y iba a usar ese, voy a usar otro, como he dicho, este, que no he probado todavía. Vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a dar a abrir. Enseguida lo vamos a aplicar sobre nuestra alfombra, ¿vale? Aseguramos de que está seleccionada. Mira, está, pero vamos a seleccionar.
Tomamos aquí el material de alfombra que acabamos de crear. Con el botón derecho damos Apply to Selection y ya se nos aplica aquí sobre nuestra superficie. Vale. Para controlar el tamaño de nuestra alfombra, venimos aquí en edición, lo que sería la escala, ¿no? No la alfombra, la textura, el material. Está en 0.25, yo le voy a poner aquí 0.40, por ejemplo. Yo creo que 0.40 puede ser interesante, o incluso menos 35. 35 no queda bien la posición de la textura. 50, déjame ver, 50 es mucho. Oye, yo creo que 50. 50 me gusta más. Lo voy a dejar 0.5 y me parece una buena escala para lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces, voy a acercarme más o menos por aquí. Yo creo que voy a tomar esta escena, botón derecho, la voy a actualizar. Vamos a dejar así. Si damos a renderizar, vamos a ver aquí el renderizador que tengo ahora. Esperamos rápidamente. Fíjense lo que tengo por aquí. Ya tengo mi material aplicado. Y de hecho, como el material tiene bastante calidad, de hecho ya me parece ya que tiene sus propiedades, ¿no? Pero faltan las propiedades reales que la vamos a introducir ahora. Y por cierto, se quedó súper interesante. Faltan incluir entonces algunas propiedades. Como hemos visto en este caso, en este material no tiene un mapa de especular o un mapa de reflexión. Tiene el mapa de roughness, que es para controlar la nitidez de los reflejos. Tiene el normal, que es para controlar los pequeños detalles de la tela. Y tiene el displacement para los grandes detalles, las grandes ondulaciones. Y además tiene un mapa también de ambient occlusion que podríamos utilizar. Yo no lo voy a utilizar, pero podríamos utilizar. Voy a utilizar el mapa de ambient occlusion para los que tengan curiosidad de cómo se utiliza este mapa. Para ello, aquí en el Diffuse con el botón derecho, vamos a dar a Wrap In y buscar Mix Operator. Mix Operator. En Mix Operator necesitamos tomar la textura que está en A y pasarla a B. Entonces simplemente doy un clic, mantengo presionado y arrastro como una copia hacia abajo. La que está arriba, el texto, doy un clic, entro en él y aquí debo cambiar para el otro, es AO, Ambient Occlusion, ¿no? Ahí está, fíjense. Y voy atrás. Y ahora lo que tengo que hacer aquí es en Operator dar A por B. Aquí está Multiply A por B. Y ahora sí, ya tenemos aplicado. Si damos aquí a renderizar, ustedes van a ver que hay una pequeña variación. Y es básicamente el asunto de las sombras. Porque ahora tenemos las sombras un poquito más marcadas. Este es básicamente, fíjense, no sé si han llegado a notar. Debería haber hecho una comparación, ¿no? Pero básicamente lo que hace el Ambient Occlusion es marcar un poco más las sombras en la textura. Voy a parar aquí el render y vamos a seguir. En reflexión, gente, no tenemos un mapa de reflexión, por lo tanto ponemos eso al máximo. Cuando no tenemos un mapa, ponemos al máximo. Recordando, eso cuando no tenemos un mapa. Si tenemos un mapa, introducimos el mapa aquí. En el Glossiness, no tenemos un mapa de Glossiness, pero tenemos un mapa de Roughness. Dentro de V-Ray 5, nosotros podemos cambiar para Roughness aquí en Use Control. Fíjense, ahora sí tengo Roughness. Damos un clic, Bitmap. ¿Dónde está Roughness? Aquí está Roughness. Y seleccionamos y vamos atrás. Y ya tenemos aplicado. Y ahora si damos un clic aquí en renderizar, ¿no? Ya vamos a ver con esa propiedad aplicada. Ahora ya tenemos el brillo que corresponde a esta alfombra correctamente aplicado. Ahí está. No sé si ustedes se han dado cuenta, a mí por lo menos ha parecido que ahora tiene cierto brillo sobre la superficie. Vamos avanzando, vamos a seguir avanzando. Para el siguiente paso, mis queridos y queridas, necesitamos entrar a Bump. En donde pone Bump Map, cambiamos a Normal Map. Entramos en el Texture Slot, Bitmap, seleccionamos Normal Map. Seleccionar, ahí está, y damos a renderizar para ver con el mapa de normal, que es para dar, como habíamos dicho al principio, pequeños relieves. Y este mapa no cambia la superficie, pero nos da la impresión, y ahora podemos ver claramente, nos da la impresión de que hay un relieve. En realidad es un juego entre luces y sombras, no se ha tocado la superficie realmente. Pero fíjense cómo ya ha quedado súper marcado e interesante. Para la gran mayoría de las alfombras yo la dejaría ahí, no introduciría ni el mapa de displacement. Pero si quieres, si está muy cerca y quiere bastante realismo, ahí entonces sería interesante añadir
también sobre nuestra alfombra un mapa de displacement. Para ello, aprovechamos que ya está aquí seleccionado. Vamos a aplicar, estando seleccionado nuestra alfombra, aplicamos el displacement para la selección. Gente, estoy trabajando con V-Ray 5, ¿vale? En otras versiones anteriores, pues se cambia, es diferente la forma de trabajar. V-Ray 5 trabajamos así. Entramos en Asset Editor, en Geometría, y ya nos aparece aquí el displacement que acabamos de introducir. Dentro del displacement, aqui em Mod Map, que aparece aqui Normal Displacement, damos um clique em Texture Slot, Bitmap, e aqui vamos añadir nosso displacement. Fíjense que temos aqui dois tipos de displacement. Temos um que é EXR e temos um que é em formato JPEG. São dois formatos distintos. A diferença é que EXR tem muito mais detalhes, o displacement. Tem mais qualidade e não ha perdido tanta informação, mientras que JPEG é bastante comprimido, é 8 bits e tem muito pouca informação, mientras que esse é 32 bits, tem 4 vezes mais informação. Por que há dois formatos? Porque há máquinas que não vão admitir um arquivo tão grande, porque falta memória RAM ou outras coisas. Minha máquina creio que lo admite, assim que eu vou selecionar. Vamos dar aqui a abrir. E claro, uma vez que eu pongo, gente, o displacement a funcionar, me tarda mais tempo em renderizar, é o que há. Pero se tenho uma cena muito cercana como esta, me vale a pena provar com o displacement. Há que ver se vale a pena a distância que está o material. En este caso, como está cercano, necessito, e además necessito ver as ondulações, sobretudo se está em outra posição a câmera. E tarda mais, e é normal porque agora o programa tem que desplazar, literalmente por isso se chama displacement, tem que desplazar a malha. E quando a malha, además que a malha se desplaza, agora há outros cálculos de luzes, há que calcular todas as ondulações para sombras e luzes. Por isso, tarda mais tempo o displacement. Pero é o que há. Se queremos qualidade, se queremos realmente o realismo, temos que usar essas ferramentas tal como são. ¿No? E como vocês podem ver aqui agora, fíjense, agora nós podemos ver os grandes detalhes que há na alfombra al poner o displacement. De hecho, creo que o displacement está um pouquinho forte, já chega casi a alterar aqui a geometria, pero fíjense que bonito ha quedado com o displacement. Me encanta como ha quedado o resultado. Si miramos los detalles a lo largo de nuestra alfombra, vemos esta variación en cuanto a la ondulación natural que tiene, normal que tienen las telas y los tejidos, ¿no? Fíjense qué bonito ha quedado. Aunque, para mi gusto, el displacement está un poquito alto. Entonces, en este caso, tendría que bajarlo aquí a 0,7, más o menos, algo así. Pero, vamos, esta yo no lo voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer ahí para hacer pruebas. Fíjense qué bonito ha quedado este material. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar para la segunda forma de crear alfombras. Vamos a utilizar ahora el fur para crear pelos. Vamos a imaginar que esta fuera una alfombra de pelo corto, por ejemplo. ¿Cómo sería? Gente, si vamos a utilizar el fur, nosotros tenemos que eliminar el displacement. Hay que eliminar el displacement, ¿por qué? Porque no es compatible utilizar el displacement y el fur en el mismo objeto. Entonces, botón derecho, delete. Aquí le voy a dar a delete, ¿no? Voy a borrar aquí el displacement. Ha saltado algún error por aquí. En fin, ya está. Y ahora, si queremos utilizar un fur, que sería pelos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos otra vez la alfombra. Y ahora, mis queridos, vamos a añadir un fur a la selección. Este que está aquí. Vamos a adicionar fur a la selección. Adicionado estos pelos, el fur, vamos a dar a renderizar para ver qué es lo que tenemos ahora. Y ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a esperar. Ahí está, fíjense, nos aparecen aquí unos pelos gigantescos, ¿no? Gigantescos. Y solamente tenemos que controlar. Pero voy a parar aquí y comentar una cosa muy interesante. Fíjense en eso. Estos pelos que se crean aquí en el programa, esos pelos toman como base el color que tiene aquí en la base y lo llevan hacia arriba. Por ejemplo, hay unos pelos que son del color rojo, rosa, azul, amarillo, verde. Fíjense,
verde más clarito. Y eso es interesante porque podemos mantener a través de del color, ¿no? que sale, la misma forma aún teniendo pelo en nuestro material, en nuestra alfombra en este caso. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues controlar la cantidad de pelos, ¿no? Y cómo se ve eso. Vamos a entrar entonces en geometría y ya vemos aquí el fur de nuestra alfombra. Nosotros podemos cambiar el nombre si queremos. Vale, voy a dejar por defecto fur. Primera cosa que vamos a ajustar aquí. El tamaño no está demasiado grande, ¿no? El pelo este. Y ahora mismo el pelo está con 4 de tamaño. Entonces voy a poner en 1. Vamos a probar con tamaño de 1. Que, ¿cómo se vería? 1 sería 4 veces más pequeño de lo que estaba antes. Vamos a ver cómo lo vemos ahora. Ahí está, fíjense, ya tenemos más pequeñitos. Ok, ya se va viendo bien, ¿eh? ¿Qué más? Pues que tiene poco, ¿no? Entonces necesitamos poner más. Para poner más, necesitamos venir en donde pone count, que es la cantidad, el número. Está en 0,6. Vamos a poner a 10. Estaría en 0,6, ponemos en 10 y damos a renderizar para ver si ahora tenemos más densidad, ¿no? Si tenemos más pelitos ahí sobre nuestra alfombra. Efectivamente, ahora tenemos más pelos, pero fíjense que además que tenemos pocos aún. Y están muy gruesos, ¿no? Parece, fíjense, eso parece unas espinas de esas, ¿no? No parece una alfombra. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en esta opción que dice Thickness es el grosor del pelo. Está en 0,12. Vamos a bajar a 0,4, por ejemplo. 0,3. Está 0,12, 0,03, por ejemplo. Vamos a poner este grosor a ver qué pasa. Vamos a ver con más finito. Importante entender qué es lo que hace cada uno de estos parámetros para así poder controlar a tu gusto la forma como quieres que se vea la alfombra. Y fíjate, ahora los pelitos son más finitos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que hay pocos, necesitamos más pelitos, ¿no? Y entonces básicamente es el length, lo que es el tamaño, está en 1. Yo le voy a bajar un poquito más, 0,7 por ejemplo. Yo creo que está un poquito alto porque queda un poquito más corto. Vamos a esperar para ver cómo se vería. ¿No? A ver cómo se ve. Me gusta más así, un poquito más corto. Y ahora, como ustedes pueden ver, básicamente lo que faltaría aquí es tener más pelos, porque hay muy poquito. Si está en 10, vamos a poner en 100, 10 veces más, y vamos a dar un render para ver cómo se vería. Cuanto más número ponemos aquí, más pelos vemos en la alfombra, pero más tiempo tarda en hacer los cálculos aquí ViewRay. Fíjense que ya va quedando más interesante. Ahí está, fíjense, ya va quedando eso un poquito más interesante. Yo lo veo todavía muy grande el pelo. Yo le voy a reducir un poquito más. Está en 0,7. Está en 0,7. Yo le voy a poner 0,5. Medio centímetro, yo creo que es bueno. Medio centímetro va a ser más interesante. Va tomando forma, ¿eh? Va tomando forma nuestro proyecto, nuestra alfombra. Está bien, está bastante bien, súper interesante. Mira, vamos a parar aquí un momento. Ahora mismo el programa está tomando para crear los pelos la textura base. Siempre nosotros podemos venir aquí a material, encender material y tomar otro material. Si tenemos 3, 4 tipos de alfombras, de texturas de alfombra, podemos seleccionarla desde este apartado y ir probando aquí sin tener que salir y crear otro material, si el material ya está creado, ¿vale? Pero en este caso estamos tomando el mismo material base, así que no pasa nada. Está perfectamente como lo tenemos ahora. Yo creo que está bien, lo único es que necesito más pelos. Está poquito para mi gusto. Yo le voy a poner aquí 500. No, 500 es mucho, ¿no? 300. Yo creo que 300. Ya veréis que ahora con 300 va a tardar mucho más ya en hacerse, porque es así, ¿no? Porque va a tardar bastante más. Pero ya lo vamos a ver más interesante. Y por cierto, mientras va empezando aquí, este parámetro que se llama taper o taper es para controlar
Porque es así. Ahora mismo empieza con la base un poquito más gruesa y va afinando. Cuanto más este taper yo lo quito, este valor, la punta se va abriendo. Es como que estuviera cortada, ¿no? No tiene básicamente una finalización. Fíjense cómo ya se ve un poquito más interesante nuestra alfombra. De hecho, yo creo que voy a poner aquí una perspectiva más de arriba. Un poquito más lejos. Así. Yo creo que se va a ver así un poco mejor. Vamos a poner para ver cómo se ve, ¿no? Desde afuera. Y está súper interesante. Claro, a veces hay que alejar un poquito porque se está muy cerca, no sabes si los pelos están grandes o si están pequeños, ¿no? Cómo está la densidad. Un poquito más lejos ya lo vemos mucho mejor. A ver si no nos estamos pasando con la cantidad de pelos que estamos utilizando. Una persona me preguntó hace unos días que por qué cuando nosotros ponemos los pelos aquí se altera el color base. Es normal, porque al poner los pelos, dentro de los pelos hay sombras y por eso se ve un poquito diferente de como no tuviera. Es normal, ¿vale? Es normal que se vea un poquito más oscuro. Es por la sombra, no es nada distinto a eso. Ahí está, gente. Mira cómo ha quedado. Ha quedado el pelo súper interesante. A mí me gusta cómo se ve. Si vemos que necesita más, pues solo hay que tener más densidad. Si vemos que está muy grueso, pues bajamos, en fin. Es así como nosotros lo hacemos. Entonces ya tenemos aquí, fíjense, con pelo corto y además respetando el patrón que teníamos aquí como base de nuestra alfombra. Entonces para mí está súper interesante eso. Déjame poner aquí escena 8, una escena distinta para ver cómo se vería. Una de las escenas que estuve trabajando en otro momento. Con eso aplicado, cómo se vería ahora nuestra alfombra final. Y bueno, lo interesante de entender esta herramienta es hacer varias pruebas, ir haciendo pruebas para ver exactamente cómo se comporta, qué es lo que hace la herramienta. Fíjense, ha quedado súper cortito el pelo y es interesante. Veo muchos renders que la gente pone los pelos así gigantescos de 2 centímetros, ¿no? No es muy realista que se diga, ¿no? Normalmente es un poquito como un poquito más pequeño, más corto. Se queda más interesante en nuestros renders. Volviendo a las configuraciones, deja renderizando ahí de momento, ¿no? Volviendo a las configuraciones, gente, hay otras cosas más. Por ejemplo, fíjense que tenemos aquí lo que sería bend, que nosotros podemos controlar básicamente la elasticidad del pelo. La gravedad, que es de cuánto va a caer o va a estar hacia arriba, podemos controlar aquí. Y lo que se llama nudos, que aparece aquí, knots, no sé cómo se llama eso. Son básicamente la cantidad de... Ahí cuando veo mi dedo tiene tres partes, ¿no? 1, 2, 3, aquí. 3 doblas. Y el pelo está con 5, porque justo hemos puesto aquí 5. Entonces, en algunas situaciones hay que poner más o menos. Yo creo que esos valores que vienen por defecto están bastante bien y funcionan de forma correcta. Como ustedes pueden ver por aquí, pues ya tenemos nuestra alfombra configurada. Y me parece que está bastante bien, ¿vale? Son las dos formas más tradicionales, más conocidas de hacer alfombras. Claro que hay otras formas de hacerlo. Espero que les haya gustado y que les haya gustado y que sirva para vuestros proyectos estas recomendaciones que les doy a la hora de configurar las alfombras, tapetes, en fin, todo lo que sea para pisar ahí en el suelo, ¿vale? Un fuerte abrazo, nos vemos en los próximos vídeos aquí en Jacobsen 3D. Chao.